Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Nuestro invitado del día de hoy es un invitado muy especial. Se trata de Bruno Diamore. Vamos a ver si quedó bien pronunciado. Ahorita nuestro invitado nos lo va a decir. ¿Quién es Bruno? Él es matemática, estudió matemática en filosofía y en pedagogía en la Universidad de Bolonia. Entonces, grados en matemáticas y en filosofía. También, pues, es especialista en matemáticas elementales desde un punto de vista superior. Otros estudios, otros doctorados, pero actualmente también ha dirigido y ha estado pues dirigiendo numerosas tesis de doctorados y es miembro de tribunales de tesis doctorales en Italia y en otros países, pues principalmente en Europa y en América Latina. Actualmente es profesor experto titular en el doctorado interinstitucional en educación, énfasis en matemática de la Universidad Francisco José de Caldas en Bogotá. Aquí pues nos quedaríamos mucho tiempo dando los títulos, el gran personaje que tenemos el día de hoy, pero yo quiero que sea él quien nos dé también como ese perfil a conocer y por supuesto también agradecerle inmensamente que nos haya aceptado esta invitación el día de hoy para interactuar un poco con nuestros seguidores. Doctor Bruno, tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa El Solidario. Doctor Bruno, si habilitamos el micrófono porque no nos podemos perder de este gran invitado el día de hoy. Bueno, pensé de verlo ya activado. Bueno, entonces muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por la invitación. De lo que tú dijiste se entiende que no soy español, pero ya se entiende cómo lo hablo. Tendré que hacer un esfuerzo terrible y espero que me van a perdonar eventuales errores. No, señores, excelente que nos pueda estar acompañando. Y bueno, aquí yo también desde el principio le hacía una invitación a todos nuestros seguidores que nos están acompañando para que hoy le demos un saludo a esos profesores de matemáticas, esos profesores que hicieron parte de nuestra enseñanza. Entonces, ahí a través de un mensajito, saludar hoy, especialmente hoy vamos a saludar a nuestros profesores de matemáticas. Yo ya lo decía desde el inicio, saludo a mi profesor Eduardo Villamil, Consuelo Vaquero, Matilde Orjuela, excelente profesora en matemáticas y bueno, muchos otros que se nos escapan en este momento. Entonces, saludemos hoy en esta intervención a nuestros profesores de matemáticas. Doctor Bruno, bienvenido y bueno, vamos a empezar aquí con las preguntas, muchas dudas, porque bueno, a mí sí no me da miedo decirlo, no sé Miguelito cómo, pero yo fui muy negada en las matemáticas en mi colegio, no se me facilitaba. Entonces, hoy aquí con el doctor Bruno vamos a ver esas estrategias y esas metodologías para poder quitarle como ese terror y ese coco a las matemáticas. Adelante, Miguelito, porque empezamos con nuestras preguntas. Bueno, gracias, Paulita. Bueno, sí, gratos recuerdos de mis profesores de matemáticas. Tan gratos son que decidí también estudiar matemáticas y física. Y ese, pues, es la carrera de la cual hoy me siento orgulloso. Y seguramente muchos compañeros y compañeras que están ahí en las redes sociales, pues están en este tema de las matemáticas, la física, bueno, y las materias contiguas a ella, porque la química también se ve mucha matemática, estadística, bueno, en otras áreas del conocimiento. Y es un área, como tú lo decías, que pues tiene, pues digamos, ciertas situaciones encontradas. Y por eso queremos darle la bienvenida al doctor Bruno y que nos ayude con algunas inquietudes, pero también con algunas propuestas para este gremio del magisterio colombiano y que está hoy aquí sintonizando el Solidario, que llega aquí no solamente en Bogotá, sino a los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, pero también están sintonizados en los departamentos alrededores, en Meta, en el departamento del Tolima, Boyacá, bueno, y ahora con el internet pues estamos en todo lado. Hemos recibido también hay reportes desde México. Doctor Bruno, sin más preámbulos, vamos con una inquietud.
A ver, ¿cómo lo ve usted allá desde también este país europeo, desde Italia, desde su experiencia por diferentes regiones del mundo? ¿Por qué la adversión, no sé, si es solamente en nuestro país, y la fobia que en algunos casos en cuanto el aprendizaje de la matemática por parte de nuestros estudiantes en las escuelas? Bueno, no es un tema que tenga que ver con una sola nación o con una sola cultura o con un solo lugar. Es algo difundido, es decir, como decía Paula hace un momento, eh, dice, yo, entre comillas, no lo digo, me siento inteligente como todos los otros, pero a la escuela sufrí la relación con la matemática. Bueno, hay personas que sufren relaciones con otras disciplinas. Por ejemplo, educación física. Hay gente que cuando es el momento de hacer educación física no se siente adecuado por varios motivos. Eh, Puede ser que la matemática que encontró Paula, que encuentran estas personas que tienen, ellos la llaman dificultad. Realmente no es amistad, no es, ¿cómo decir? Encontrar un tema que le guste o que le ponga problemas interesantes. No ven la relación que hay entre este aparato tan formal que parece tan complicado y no lo es para nada, y el mundo. Yo ahora hablaron antes de coseno, de derivada, de límite, y me pido cuántos de nuestros alumnos, ahora estamos hablando de escuela, no de universidad. Entonces, ¿cuántos de nuestros alumnos aplicarán en su vida lo que aprendieron en matemática avanzada? Yo creo que nadie. A los niños de primaria se hacen hacer sumas de 4 adendos. Yo me pido cuándo en la vida uno de nosotros hará una suma de 4 adendos. Y no se demuestra la potencialidad increíble educativa, científica, como dijo Miguel, en varias otras ocasiones, en otras disciplinas de nuestra matemática. Si me puedo lanzar un poquito, pero creo que me invitaron por esto, matemática es la única disciplina del mundo que se estudia igual, de Polo Norte a Polo Sur. De Colombia a Noruega, a China, a Australia, a Salvador, a Italia, Portugal. Nosotros ya sabemos que están estudiando los estudiantes y esto no pasa, piénsalo bien, con nada más. El idioma, por supuesto, es diferente a lo que se estudia. La religión es diferente, la música es diferente. Todo el mundo dice el lenguaje universal es la música, no es verdad. Yo fui en todos los países del mundo más o menos y la música que se estudia es totalmente diferente. La que se estudia aquí en Colombia es muy diferente, por ejemplo, de la de Italia. Pero la matemática es igual. La pregunta es ¿por qué? Uno dice, ¿por qué los alumnos tienen que sufrir? Bueno, no fue pensado por esto. Fue pensado porque la matemática como disciplina transversal está presente en todo. En todo, cualquier cosa nosotros hacemos. Arte figurativo. ¿Cuánto tiempo es que no van en un museo moderno a ver las obras de arte? Y en las últimas décadas, si no saben nada de matemáticas, se ponen como frente a figuras que son las modernas, no tienen ya que ver con las antiguas, no sé, Leonardo da Vinci, algo así, ya esto todo pasó. Bonitas, lo que quieres, pero ya para nosotros en el año 2023 ya no tienen una gran relevancia. Y literatura, no sé, tomamos a ejemplo un cualquier poeta italiano de medio nivel, Dante Alighieri, el máximo poeta italiano de todos los tiempos y no solo de Italia. Si no entiendes matemática, no entiendes qué te está diciendo. Te está hablando un lenguaje matemático. Al inicio es muy sencillo, aritmética, cosas sencillas. Después cuando se vuelve geometría, cuando llega en paraíso uno lee y no sabe qué está leyendo. Y eso solo para hablar un poquito en unos minutos, ya que no tenemos mucho tiempo. Tiene que pensar que matemática no tiene el premio Nobel, tiene
otros premios de igual nivel, pero no tiene premio Nobel. Sería divertido un día que hacemos una entrevista en bromas y no en serios, y le voy a contar por qué. Pero no tiene premio Nobel. Pero hay muchísimos matemáticos que ganaron el premio Nobel. Entonces uno dice, ¿pero cómo es posible? Sí, porque la ganaron por sus aplicaciones de matemática. Son años y años y años que el premio Nobel en economía lo ganan matemáticos. Muchos de los premios Nobel de las últimas décadas en medicina la ganaron matemáticos y no médicos. ¿Y por qué? No sé, todo el mundo conoce la tomografía asistida al computador que se utiliza hoy en medicina y que es un medio formidable para entender qué está pasando al enfermo. Y esto no lo inventó un médico, lo inventó un matemático. Y también otras cosas. Podría hablar de esto por mucho tiempo. Y entonces me gustaría muchísimo contestar a la pregunta de Miguel diciendo simplemente que hay que convencer a los profesores que aparte los elementos técnicos, semióticos, simbólicos de la matemática, hay mucho más, mucho más. Sería bonito de vez en cuando, pero por ejemplo, contar historias de la matemática que son lindísimas, historias atraentes. Escuchando esta, el alumno aprende mucho, porque aprende cómo están las cosas. No es que a la mañana un Pitágoras se levanta, se toma el café, no, bueno, el café no, el café no, bueno, se toma algo y después digo, ahora me voy a inventar un teorema. No es así que funciona. Es como una intuición, como el poeta que escribe, como el artista que dibuja. Así es, uno tiene una idea y lentamente la vuelve parte de la matemática. Solo para terminar con esta respuesta, ¿cuándo nació la matemática? Esta es una pregunta que todo el mundo se hace y tenemos en este momento dos tendencias. Una habla de 60.000 antes del año cero y otro hablan de 100.000 antes del año cero. Por supuesto, era aritmética, muy sencilla, números, nada que ver con los números de hoy. Sería toda otra historia también interesante para niños pequeños que se divierten muchísimo cuando aprenden esto. Yo también voy a inventar números. Bueno, hágalo. Geometría, no sé, más o menos 12.000 años. Pasamos a algo más moderno, probabilidad, 500 años. Nos estamos acercando a nosotros. Bueno, termino diciendo que se hace mucha confusión entre pedagogía y didáctica de la matemática, que son dos mundos totalmente diferentes y si quieren después les voy a explicar un poco más. Bueno, pedagogía nació con los griegos, hace miles de años. La palabra misma lo explica. Pedagogo era el esclavo que acompañaba el niño al curso. Ahora digo escuela, pero no existía la escuela, algo así. Didáctica de la matemática es una disciplina de matemática aplicada. No es una forma de enseñar, como mucha gente piensa. Tenemos doctorados de investigación en didáctica de la matemática, donde se ha demostrado. ¿Y cuántos años tiene didáctica de la matemática? Es tan novedosa que aún pocos se dan cuenta. No alcanza a tener 50 años. Es decir, nació en Francia alrededor de los años 80. Hay una historia lindísima y hoy todo el mundo la reconoce como una disciplina matemática aplicada, que se estudia en matemática, no en pedagogía. Bueno, doctor Bruno, interesante estos aportes que nos está haciendo en el día de hoy frente a este tema que consideramos muy importante. Y bueno, nos hace unas reflexiones aquí que nos deja aquí para nuestros maestros, no solamente de matemática, usted ya lo dijo, la matemática está implícita, inmersa en muchas áreas del conocimiento, yo diría que en todas.
y a veces esto lo subvaloramos, ¿no? Pero de igual manera, una frase, yo creo que la matemáticas sí es un lenguaje universal. Sí, eso creemos que se da en todos los rincones del mundo, en esta aldea global, como se llama ahora. Y bueno, qué interesante esta diferenciación en lo que es la pedagogía y lo que es la didáctica de la matemática. Creo que esto es muy importante y sea la oportunidad aquí para exaltar ahí en los comentarios, porque después se nos pasa. Mira, aquí hay una profe que nos dice que estudiamos matemáticas para vencer las dudas, las lagunas, los miedos, los tabús, y ha sido mi fuerte en la profesión docente. Realicé un proyecto llamado Estrategias para disminuir el temor matemático en estudiantes de grado quinto de primaria y sexto de básica secundaria. Profe Clara Rodríguez, oiga, interesante estos comentarios. Y esa es la idea, que podamos interactuar aquí con ese maestro que está en la institución, en el colegio o la escuelita. Aquí en nuestro país preferimos decir escuela, colegio e institución educativa. En ese sentido, pues lo que hoy nos ha aportado, nos está aportando, es muy, muy, pero muy interesante. Y bueno, quisiera también hay un comentario sobre lo abstracta que es la matemática y tal vez ahí es donde radica algunas de las dificultades que se tienen. Pero bueno, usted lo ha dicho, que hay cosas en matemáticas que realmente se ven únicamente allá en el grado que estaba, pero en la aplicación a la vida, pues a veces nunca se vuelven a tocar algunos temas de ellos. Quisiéramos preguntarle, doctor. Miguelito, una cosita antes de ir con más preguntas, porque es importante resaltar en este momento para todos nuestros seguidores y para los que de pronto aún no lo saben, el doctor Bruno de Amore es el autor del libro Cuando el alumno supera al maestro. Y hoy vamos a sortear dos libros aquí para las personas que estén muy pendientes y participando aquí con nuestro invitado el día de hoy. Entonces, súper importante resaltar que tenemos aquí al autor de este excelente libro, Cuando el alumno supera al maestro. Entonces, ahora sí, Miguelito, las preguntas, seguimos con más preguntas, pero aquí para que nuestros seguidores estén muy pendientes de quién se quiere llevar este libro. Yo sé que muchos y todas las personas que están aquí conectadas, porque pues es un excelente autor, un excelente invitado el que tenemos el día de hoy, y yo sé que todos se van a querer llevar este libro. Entonces, dos libros vamos a sortear el día de hoy. Adelante, Miguelito. Gracias, Paulita, por esa buena noticia que usted nos acaba de dar, o que les acaba de dar aquí a nuestros seguidores en las redes sociales, así que estén atentos, no solamente aquí al comienzo, sino hasta el final. Aquí vamos hasta las 11 de la mañana, y con esa estímulo de ese libro, Cuando el alumno supera al maestro. Entonces, para que estén participando, ya miramos quiénes serán los ganadores. Seguramente, si usted interactúa y una buena pregunta, pues también estaremos con un comentario sorteando para que pueda ganarse ese excelente libro, y aquí directamente con su autor en el día de hoy. Profe, maestro Bruno, podemos hablar de nuevas formas. Usted ya dijo alguna situación que me llamó la atención muchísimo, y es hablar de esas historias, ¿no? De la matemática que son muy, muy, muy bonitas, y de verdad todo lo que encierra y el contexto en que se dan, y bueno, los aportes que se han hecho desde diferentes autores. Pero podemos hablar de esas nuevas formas, estrategias para abordar la enseñanza de las matemáticas hoy, en el año 2023, en la actualidad. Mira, hay que decir que no existe una ley, una regla, una fórmula mágica para transformar nuestra enseñanza en algo que el alumno de seguro va a aprender. No existe. Hay ilusiones sobre esto. De vez en cuando hay alguien que se inventa un instrumento, una idea genial para que todos aprendan. Eso no puede ser. Hay pero que aprender bien de la pedagogía, que el aprendizaje es un hecho personal. El aprendizaje se realiza entre tres polos. El profesor, que damos por seguro que enseña bien o lo mejor que pueda, con cura, con ánimo, con gusto. El alumno, nada que hacer. El alumno es el que tiene que aprender, el profesor ya conoce. Y el tercero es el tema matemático en juego. Entonces hay esta terna. El profesor, en cuanto profesor, conoce
el tema que quiere enseñar. Pero sabe que no lo puede enseñar como lo sabe él, adulto. Porque el alumno no entendería. Lo que le pasó puede ser a Paula fue esto. El profesor hablaba como si fuera frente a sus colegas y no entraba en relación empática con el ser humano alumno que tiene otro lenguaje, otra experiencia, otros intereses. Esa transformación de un saber que los franceses lo escriben con la S mayúscula. Y la espera del alumno frente a la matemática hay que realizarlo de una forma profesional. Hay que aprender. Para ser profesor no es suficiente conocer matemática. Absolutamente necesario, porque uno que no conoce, por ejemplo, le explico a Paula y Miguel, a mí me gustaría tanto, pero tanto enseñar aramaico. Pero no lo conozco, no lo puedo enseñar. Lo siento mucho, tengo lágrimas acá. Entonces, uno que conoce matemática así, sin profundidad, ¿cómo puede transformar un saber adulto en un saber para niños, para jóvenes? Y el tema, matemática, que se utiliza muchas veces al plural, tiene una cantidad increíble de temáticas, muy diferentes entre ellas. ¿Piensan ustedes qué significa demostrar un teorema y qué significa resolver una ecuación? No, no tiene nada que ver. Son procesos psicológicos y técnicos completamente diferentes. Pero hacen parte de la matemática. ¿Por qué? Porque el constructo histórico de esta disciplina agregó todo esto desde la antigüedad más remota, desde Euclides. Estamos hablando de hace 2200 años. Y sigue siendo así, y será siempre así, porque realmente la matemática tiene estas facetas diferentes. Y entonces, replico, no hay que creer a toda la gente que de vez en cuando se inventa un método seguro para enseñar. Es un hecho pedagógico profundo. Pero, como dije en la respuesta precedente, una cosa es la pedagogía y otra cosa es la matemática, y en particular la didáctica de la matemática. Hay que estudiar didáctica de la matemática. En didáctica de la matemática ya está todo lo que no es matemática, pero que te sirve para enseñarla con eficacia. Por ejemplo, todo lo que necesita de pedagogía se encuentra ahora, no importa estudiar pedagogía aparte, porque dentro didáctica de la matemática ya está todo lo que te necesita de pedagogía. Paula recordó mis grados. Me tocó porque yo tenía un grado en matemática, era profesor de matemática, pero me enamoré de la didáctica perdutamente. Y entonces me puse a estudiar didáctica de la matemática, gracias a Dios, con los mejores que habían en el mundo en ese momento. Y me dijeron, mira Bruno, te toca graduarte en pedagogía porque necesitamos saber qué necesitas. Bueno, listo. Y Bruno, te toca graduarte en filosofía. Digo, ¿qué tiene que ver? Ah, te toca, porque piensa esto. El alumno no entendió el concepto de recta. Miguel, ¿qué es un concepto? ¿Qué significa concepto? La filosofía te contesta estas cosas. Entonces, bueno, nuevamente, y me gradué en filosofía. Hice todos estos estudios, y varios, para entrar en el mecanismo de otras disciplinas, psicología también es muy importante, y traerla dentro de didáctica. Pero ahora, lo que hicieron mi trabajo somos muchos, no solo yo, son muchos, y en todo el mundo. Y entonces, hoy en didáctica de la matemática está todo esto. Y entonces, para terminar la respuesta a la pregunta, matemática, nada que hacer. La matemática que el profesor ofrece a sus alumnos tiene que ser como una elaboración personal, propia. No puede simplemente decir las cosas como están en los libros. No, no.
tiene que capturar la atención humana, la atención real de los alumnos. El alumno tiene que querer aprender. El verbo aprender no tiene imperativo, sería un sueño. ¡Aprendes! No funciona así. Y después, didáctica de la matemática. En cuanto a la historia, Miguel, cuando se estudia historia de la literatura, y todo el mundo lo hace, se estudian los personajes. Si uno lee 2 textos de español del 1400, bueno, es un premio Nobel colombiano, yo creo que cualquiera se da cuenta que somos frente a 2 lenguajes totalmente diferentes. Y entonces así es necesario la historia. ¿Cómo se puede aprender cualquier disciplina sin conocer cómo se evolucionó? Y se volvió muy interesante. En muchas escuelas hay un comité internacional de todo el mundo de personas que se ocupan de enseñanza con la historia. Uno dice, así tiene que aprender más. Sí, tiene que aprender más, estudiar más, pero esto crea en los jóvenes un interés increíble. En cuanto al libro que muy amablemente Paula citó, mi editorial colombiana, donde siempre publico, es la editorial Magisterio. Y publicó recientemente 3 libros míos que, bueno, parece que están teniendo cierto éxito. Uno tiene que ver con la resolución de problemas. Aquí me toca pararme un momentico. Seguro que Pablo y Miguel me van a entender. Uno de los obstáculos de los alumnos es resolver problemas. El profesor le da algo que le parece sencillo porque en su mente todo está bien, ya bien listo para el alumno, y el alumno tiene dificultad. No porque el alumno no es capaz, no porque no tiene suficiente inteligencia, es porque hoy en didáctica de la matemática sabemos cuál es la dificultad emotiva, lingüística, cultural y técnica que el alumno encuentra en la resolución de problemas. No es culpa del estudiante, no hay nada que hacer. Resolver un problema es diferente que decir una definición o hacer un dibujo de una recta en un plano cartesiano. Paula, ¿te acuerdas que es un plano cartesiano? Ah, mira, entonces ya está bien. Bueno, entonces escribí un libro donde cuento toda la historia de este mecanismo que tiene que hacer un profesor para favorecer la participación personal, la toma de posesión personal para que el alumno se sienta responsable y entonces feliz de resolver el problema. Después salió un libro divertido que tiene un título que parece contradictorio, escrito con un colega italiano que se llama Giorgio Bolondi, siempre con Magisterio Editorial, el cuyo título le gustará a muchos de los que escuchan. La matemática no sirve para nada. Esto es el título. Y entonces los alumnos de 14, 15 años felices, mira, también D'Amore dice que la matemática no sirve para nada. Bueno, obviamente el libro está escrito para demostrar el contrario. Es un libro de epistemología y historia de la matemática, nos parece bastante divertido, donde se explica bien qué es de verdad la matemática. Yo matemática lo estoy diciendo al singular, pero aquí en Colombia, en todos los países latinoamericanos, hay quien la dice al singular y quien al plural. Y el tercer libro que salió ahora es lo que recordaron ustedes, que es una historia, se llama Cuando el alumno supera al maestro. La idea es que elegí 10 historias verdaderas, no inventadas, de 20 personajes, 10 alumnos y 10 sus maestros. No
todo de matemáticas, son 2 o 3 de matemática, 2 o 3 de arte, uno de política. Estamos en Colombia y entonces me tocó hablar de Simón Bolívar y de su gran maestro Simón Rodríguez, que es una aventura intelectual, cultural, pedagógica muy interesante, muy interesante. Y algunos matemáticos, también astrónomos, así. ¿Qué tienen en común todo esto? Que a un cierto punto el alumno supera en la disciplina que está aprendiendo de su maestro, su mismo maestro. Lo que pasa es que hay algunos ejemplos de maestros que se enfadan, se enloquecen, matarían al alumno, se sienten humillados por todo esto. Y hay otros felices, como tendrías que ser. Como ha dicho Pablo al inicio, yo soy director de doctorado de investigación y si el alumno no supera al maestro cuando hace un doctorado, el maestro no le enseñó nada. Esto es típico, tiene que ser así. Y tenemos ejemplos increíbles en matemática, en religión también. Maestros que superan, alumnos que superan al maestro. Y entonces decidí escribir este libro, técnicamente correcto, las historias son verdaderas, aparte una, la de religión me tocó inventarla, pero los otros están todas correctas en 2 sentidos. Primero, enseñar a los maestros qué significa enseñar de verdad. Tu sueño es que tu alumno te supere. Aprende todo lo que tú le enseñaste y él agrega algo más personal. Y a veces esto pasa, pero el profesor no se da cuenta. Pequeños detalles, una idea, no que va a crear el alumno una teoría nueva, esto no, pero pequeñas ideas, el profesor no la reconoce como una idea personal que tenga sentido y es como se la rechaza. Pero al contrario también, empujar al alumno no solo a aprender todo o una parte de lo que el profesor le enseñó, tender a conquistar el mismo conocimiento y si es posible agregarle algo más. Profesor, y si en lugar de ser así, hacemos así, mira qué pasa. Esto es ¿cómo decir? El índice, el gradiente para demostrar que el alumno está de verdad haciéndolo, este aprendizaje con corazón. Les pido perdón, fue un poco largo. No, interesante, maestro Bruno, interesante todos estos apuntes que usted nos trae en el día de hoy, esa experiencia que usted tiene, y sea la oportunidad para agradecer a Alfredo Ayarza y a Editorial Magisterio y por este contacto tan importante, al profe Salomón Rodríguez, que es nuestro coordinador de comunicaciones también, por lo que hoy, pues, digamos, tenemos en este gran invitado en el día de hoy. Y bueno, antes de que Paulita nos conteste lo del plano cartesiano, que lo tiene claro, porque ya ella sabe qué es, yo estoy seguro. ¿Hay alguna experiencia personal que quiero compartir antes de pasar a otra pregunta que tiene también? Aquí hay mucho que hablar, ¿no? Pero que tiene que ver con esto de las estrategias y de las formas de la matemática. Y lo digo por experiencia. A mí me ha funcionado mucho aplicar los acertijos matemáticos, los puzzles, los retos, en general todas esas situaciones de la lúdica matemática. ¿Cuál es su opinión de lo que es la lúdica matemática en la enseñanza de la matemática? Mira, cualquier cosa que puede atraer espontáneamente y personalmente la atención del joven, está bien. Ahora te explico una cosita. Yo trabajo en este campo desde mucho tiempo, ahora vivo en Colombia con mi esposa Marta, que también es autora de magisterio y también fue profesora en Europa en varias universidades, investigadora de alto nivel. ¿Cómo hacemos nosotros investigación? La nuestra es una investigación, no son ejemplos, no son propuestas concretas, investigación. Se llama presencia pasiva. Le pedimos a un profesor si por favor podemos sentarnos, ¿sí?, en un salón y mirar qué pasa.
tomando apuntes. Ahora, en Suiza son 12 alumnos, sencillo. En Italia son 20, sencillo. Aquí a veces son 40 alumnos, una multitud de gente allá, cada uno es increíble, muy interesante también. Tenemos el profesor frente a nosotros explicando la clase y nosotros en 2 lugares estratégicos tomando apuntes. Lo que vemos nosotros, el profesor no puede verlo. Pobrecito tiene 40, 45 a veces alumnos. ¿Cómo puede ver lo que pasa en cada pupitre? Pero nosotros alcanzamos a ver lo que pasa alrededor de nosotros. Allá, alrededor de nosotros. Y tomando apuntes los dos y después hablando, tenemos informaciones increíbles de la diferencia que hay entre no solo lo que dice el profesor, lo que el profesor quería decir, quería enseñar, y lo que pasa realmente con los alumnos que aprendieron de verdad. Y entonces de vez en cuando publicamos artículos y contamos en didáctica de la matemática, es decir, a futuros profesores que se están que están estudiando para volverse profesores, o a profesores que ya están enseñando, les vamos a contar lo que vimos. Y lo que vemos absolutamente son errores de los estudiantes. El error no es negativo, no es normal. Normal. Yo estoy haciendo errores de español y es normal, soy extranjero. Es normal. El alumno es un extranjero, está aprendiendo el lenguaje matemático. No puede pensar que ya lo tiene, no. El hecho que te da una definición de memoria correcta no significa que conoce el tema. Significa que aprendió, como se aprende una poesía o una oración. No es así, no entiende lo que está haciendo. Pero tú, si alcanzas a verlo paso a paso, minuto por minuto, te das cuenta del origen del error. Ahora hay una teoría de didáctica de la matemática, no tenemos tiempo, que clasifica y reconoce exactamente los orígenes de los errores. Y son 3, no más. Primero se llaman obstáculos ontogenéticos, es decir, en la tipología humana del alumno. Chicos, de este 40 alumnos que tiene frente, no hay 2 iguales. Cada uno razona de su forma. Sus conocimientos son diferentes, sus intereses. Tú estás dictando clase y él está mirando su celular para contestar a la chica que tiene que ver o a la mamá que está en pena por... Tú quieres dar un problema y él está pensando a la ecuación de hace 5 minutos. O sea, no hay nada que hacer. Las inteligencias son diferentes, las preparaciones son diferentes, los intereses son diferentes, los lenguajes son diferentes. Entonces los llamamos obstáculos ontogenéticos. Si no conoce la persona con la cual estás hablando, puede ser que estás perdiendo tiempo. Tu principal interés es el alumno que tiene que aprender, no la matemática que tú quieres enseñarle, porque el obstáculo ontogenético es terrible. Después, obstáculos didácticos son los que cometen los profesores. Somos seres humanos, no podemos pensar que pues tenemos grados diferentes, somos infalibles. No, no es así, somos seres humanos. También haciendo matemática a veces no decimos cosas que no serían exactamente así. Pero lo que pasa es que nosotros sabemos que hay temas. Por ejemplo, al inicio Miguel habló de límites. Yo estoy disponible a apostar que si tomamos 1000 alumnos de escuela, los que entendieron de verdad que es un límite, bueno, 0 no, tengo vergüenza en decir 0. Serán 3. ¿Qué te parece, Miguel? 3. Los otros saben calcular el límite, pero porque conocer una regla, no saben qué es de verdad. Y entonces, ¿qué hace el profesor? Se inventa ideas para resolver ese problema.
Y no se da cuenta que, siendo todos seres humanos, lo que tú haces puede crear obstáculos él mismo al aprendizaje. No se preocupen, cuando encuentren esto, hagan así. Y no es verdad, porque no siempre hacer así resuelve el problema. Y tercer tipo de obstáculo, que nadie lo piensa, son los obstáculos que llamamos epistemológicos, o sea, que vienen de la historia. No hay nada que hacer. Algunos temas de la matemática no ponen problemas a nadie. En segundo de primaria yo puedo enseñar la adición entre números naturales. Cualquier niño más o menos puede hacer que 2 más 3 tiene la mano acá, que 2 más 3 es toda la mano, son 5. Creo que son pocos los que frente al problema 2 más 3, no sé. Pero hay temas terribles en matemática, que el ser humano los pensó por miles de años. Y tú lo llevas a la escuela y piensas que el alumno así. El hecho mismo que el profesor lo dijo significa que lo aprendieron. Sigo con el límite. El límite, todo el mundo dice, nació al final de 1800. Entonces tiene 150 años. No. Lo que nació fue una definición de límite. La definición que se da en la escuela, que es larga 1,5 línea y ninguno lo sabe leer. El límite existe desde Arquímedes, griego, de Sicilia. Murió en el año menos 212. Tiene 2100 años. Tiene casi 2200 años. No, más. Y entonces, ¿confundimos una idea con su definición? No es posible. Si yo le enseño cómo la pensó Arquímedes, cualquier alumno la puede entender. Pero cuando yo doy una definición que nunca termina y que nadie sabe leer, ¿cómo puedo pensar? Piensan el esfuerzo increíble de crear, pero no solo en matemática. Piensan que nosotros hoy tenemos el alfabeto. Alguien transformó los sonidos de nuestra boca en signos. Para nosotros es tan natural que lo enseñamos a niños de 6 años. Me han dicho que aquí en Colombia también antes, en preprimaria, en escuela infantil, se enseña ya, la A se escribe así. Pero piensan, los sonidos de la boca, que emite nuestra boca, transformados en signos escritos. Es un milagro. Nadie lo piensa. ¿Y cuánto costó al ser humano? Miles y miles y miles y miles y miles de años. Ahora Paula tiene detrás de ella unas escrituras raras. Algunas son raras de verdad, pero bueno, está bien. Y esta escritura fue inventada hace poco, también. 1500. Le damos tiempo a un niño que se toma confianza con todo esto. Si el ser humano, los más inteligentes de los seres humanos, les tocó trabajar por miles de años para aprender, le queremos dar un mes y medio a los alumnos para aprender todo esto. Regresamos al niño que sabe hacer la adición en primero de primaria. Enséñale si es capaz de la división. La división crea problemas increíbles, también porque está mal impostada didácticamente, pero el alumno empieza a ver la división en tercer, cuarto primaria, más o menos empieza a entender qué es. Calma, profesores, calma. Tenemos que hacer las cosas para nuestros alumnos, no para nuestro trabajo. Es lo que el alumno aprenda. No es enseñar. Cualquiera puede enseñar. Pero el éxito es cuando el alumno aprende. Y regresando a mi librito, todo el mundo dice que es tan divertido. Cuando el alumno te supera, o sea, dice más de lo que tú querías decir, entonces
esto es tu éxito fundamental. Bueno, muchísimas gracias por estas importantes apreciaciones. Paulita, sé que tiene más inquietudes y yo creo que nos va a tocar hacer otro programa. Aquí tenemos preparadas como 10 preguntas y hemos abordado como 2. Entonces, pero no, muy interesante y los comentarios excelentes. Ahí, mire, por ejemplo, la profesora Marta Salinas. Mire, Aurora Catalina Quintero dice, el error es una oportunidad. Se me fue aquí el comentario el error es como oportunidad de aprendizaje. Yo creo que sí. Y bueno, todo lo que nos ha dicho aquí el maestro Bruno es interesante. A propósito, nosotros estamos en la construcción de un estatuto para la profesión docente, digamos, consolidarlo. Estamos en la tarea desde los sindicatos para el magisterio. Y la pregunta que a continuación Paulita le va a hacer es muy interesante y muchos maestros la están esperando. Paulita. Bueno, Miguelito, ya usted lo ha dicho y aquí con nuestro invitado también, excelentes comentarios y quieren volver a tenerlo igual que nosotros en nuestro programa y vamos a ver si podemos sacar otro espacio porque es un tema bastante interesante, les ha gustado muchísimo, bueno, aquí esta conferencia, finalmente esto es una conferencia para todos nuestros docentes, también para nuestros estudiantes, para sus familias, o sea, esto es un espacio para que nos integremos todos en estos temas de interés. Bueno, maestro Bruno, sabemos que en Colombia, pues distintos profesionales formados en ingenierías están supliendo la demanda de licenciados en matemáticas. Mi pregunta es, ¿esto puede influir en esos avances de investigación en pedagogía y en didáctica en estas áreas del conocimiento, maestro Bruno? Yo creo que cualquier puede aprender pedagogía. Uno se toma un buen maestro o un buen libro bien elegido y aprende lo que le falta. Yo tengo un grado en ingeniería, quiero ser profesor de matemática, entonces sé que me toca estudiar. Pero mucho mejor, y lo vuelvo a decir, no sé si por 1000 veces, la didáctica de la matemática. O sea, cuando tú tienes un conocimiento matemático suficiente para que tu conocimiento sea personalizado, lo expliqué antes. Tú tienes que decir, que dedicar, que dar a tus estudiantes algo personal, no solo repetir fórmulas o cosas así. Estás ofreciendo ti mismo en un trabajo de enseñanza-aprendizaje. El profesor está ofreciendo a sí mismo como persona, como ser humano. Pero la matemática uno la aprende, no hay nada que hacer. Puede ser que un ingeniero tenga conocimientos que no le sirven, pero por ejemplo no tiene conocimiento algebraico, estructural, geométrico, lo estudia. La lógica, por ejemplo, no la estudia, es necesaria en la enseñanza. Pero lo que hace la diferencia es la didáctica de la matemática, que es una disciplina de matemática, no es de pedagogía, es de matemática. Hace parte del currículo matemático. Existen al día de hoy cursos de didáctica de la matemática, libros, congresos, revistas. Entonces, solo uno que no quiere aprender puede decir, yo no sabía todo esto. Y entonces la real diferencia es matemática conocida de forma personal, ofrecida también de forma personal. Y los estudios de didáctica de la matemática como disciplina. Uno se toma un libro de didáctica de la matemática y lo aprende. Y después se vuelve alrededor. Aquí en Colombia hay miles de oportunidades, congresos en continuación de didáctica y ocasiones, estudios. Entonces, no creo que es por sí mismo el tipo de grado o de no sé qué que uno tiene. Es un hecho personal, no hay nada que hacer. Bueno, Así, dale, Paulita, sí.
Sí, sí. Así es, Continúa. maestro Bruno, y bueno, muchos de nuestros seguidores aquí apoyando esta charla y por supuesto también todo lo que nos está enseñando aquí el maestro Bruno y de pronto nosotros pues lo vemos con otros ojos y desde un desconocimiento. Entonces, aquí nuestros seguidores aportando también al tema, Miguelito. ¿Tenemos más preguntas, Miguelito? Bueno, muchísimas. Yo diría que tenemos Sí. muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Claro, Paulita, pues aquí podríamos estar otra hora seguramente o otro tiempo largo y seguramente desde ya lo estamos comprometiendo, maestro Bruno, porque el tema continúa y seguramente que esto ha despertado mucho interés. Los comentarios ahí en las redes sociales, pues son bastantes y felicitaciones a todos los maestros que están interviniendo. Y Paulita, yo no sé cómo va a ser porque los comentarios están tan buenos, las preguntas también que hay ahí interesantes. ¿Para quién va a ser el ganador del libro? Mientras el maestro, o de los dos libros, ¿no? O yo creo que esa tareita se la vamos a dar al maestro Bruno, a ver cómo nos da esa pauta para quién es el ganador de esos dos libros, porque son muy interesantes y bueno, además de todo lo que usted nos ha aportado en el día de hoy. Pero bueno, quisiéramos preguntarle, maestro Bruno, digamos, de esa experiencia que usted ha tenido a nivel de otros países. Sí, ¿qué podríamos aportar a nuestro país de esas experiencias que se dan en otros contextos, en otras latitudes, en el campo de la matemática? Digamos, una experiencia interesante que nos pudiera ayudar en nuestro país a este tema que hoy queremos, pues lógicamente es que la matemática llegue a la resolución de los problemas, que creo que en eso coincidimos, ¿no? Porque que sacamos con teorías, con demostraciones, con situaciones de una ecuación larguísima. En últimas, lo que la matemática nos ayuda a la resolución de problemas. Yo creo que es, si no estoy mal, la resolución del día a día o de muchos de nuestros estudiantes. Pero a nivel internacional, ¿qué se está trabajando sobre este tema así que nos puede aportar aquí a nuestro país? Bueno, podemos decir que la didáctica de la matemática es común a todos los países. Cada uno lo llama de su forma. Por ejemplo, aquí se llama educación matemática. La traducción que se dio acá es educación matemática. En México muchos lo llaman matemática educativa. En los países de idioma inglés se llama Mathematics Education. En mi país se llama didáctica de la matemática, en Francia didactique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el contenido es lo mismo. Se hacen una cantidad enorme de congresos, ponencias, y aquí en Colombia son en continuación. Hay que escuchar, o sea, son personas expertas que hablan de este tema. Entonces tú, que eres profesor de matemáticas de nivel primario, preescolar, universitario, no importa, estudias, escucha todo esto y tú mismo te das una idea de cómo personalmente realizar. Esperar que llegue del extranjero una innovación ganadora es una ilusión. Aquí en Colombia se invitaron hace décadas grupos de alemanes que llegaron acá a explicar cómo tenía que ser el contenido matemático. El resultado fue Fracaso. totalmente negativo, porque la expresión matemática cultural escolar de un país es un hecho cultural intrínseco del país. Llegaron, recuerdo yo estaba allá en Ecuador, colegas, bueno, aún me acuerdo los nombres de Bélgica, para enseñar que tenían que enseñar. Fue un fracaso total, la gente no reconocía. Y entonces, no se puede tomar del extranjero algo así y tomarlo como ejemplo generalizado en otro país. Hay que hacer estudios específicos, pero con condiciones internas. Eliminar una cantidad de cosas totalmente inútiles, abreviar tiempos y ideas, decidir bien qué es importante y qué no. Ustedes saben que hay, ¿cómo se llaman? Pruebas, estándares
cada país tiene la suya, pero hay también internacionales. Y entonces uno va a ver la prueba PISA, hay tantas. Y entonces hay esta ilusión, vamos a ver, la prueba PISA la ganó, tuvo un éxito increíble en Finlandia. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el modelo finlandés para Colombia. Es una estupidez, tengo vergüenza de decir esta palabra frente. No puede ser así. Si uno va a ver cómo se hace la escuela allá, dice, pero no, aquí no es posible, no es una forma de hacer un contrato entre alumnos, profesores y temas. Acá no sería posible. Y el año después gana China, y entonces vamos a tomar los libros de China para traerlos acá y todos aprenden. No es así, no puede ser así. Las pruebas internacionales no miden la capacidad de aprendizaje de los alumnos de un país. Son otras cosas, son pruebas globales, generales, para ensayar temáticas y para enseñar formas, pero no es posible pensar de una forma tan, ¿cómo decir?, sencilla, tan simplona. No puede ser así. Y entonces, creo que es la milésima vez, hay que participar a reuniones, escuchar expertos, estudiar didáctica de la matemática y cada uno en su forma traerla a su aula. Nada que hacer. Dos profesores pueden entre ellos hablar. Yo hice esto así, y tú, ¿y qué obtuviste? ¿Qué esto? Mira, entonces hacemos así, entonces yo también. Esto pasa normalmente. Hacer que esta forma de intercambiar sea normal, sea la esperada. Se podría también pensar, de crear acá como lo hacemos en Italia. En Italia tenemos cada año un congreso donde vienen miles de enseñantes a participar. Marta y yo lo organizamos y vienen no solo de Italia, de muchos países. Y entonces las personas que están allá tienen frente a sí los que inventaron la didáctica y le hacen preguntas, ellos explican a qué punto están. Por ejemplo, lo de problemas que Miguel puso en evidencia hace poco, es un problema real, interesante, siempre vivo, porque no es que hay un truco para resolver problemas, ojalá. Sí, bueno, creo que esta última intervención que nos ha hecho aquí el maestro Bruno nos deja reflexiones muy importantes y en las cuales totalmente estamos de acuerdo. Creo que aquí hay que valorar el contexto de cada una de las regiones y no estamos de acuerdo con esas pruebas estandarizadas porque no todas las condiciones son las mismas, ni los contextos son los mismos, ni las personas son las mismas. Usted lo acaba de decir, en el mismo aula puede usted encontrar 40 estudiantes y hay 40 situaciones diferentes que el maestro tiene que entender. Y aquí equivocadamente se han traído esos modelos a veces de otros países y de igual manera, pues esas pruebas que no pueden ser así, son equivocadas las propuestas de los gobiernos. Esperemos que en nuestro país esta situación cambie y pueda darse en otras situaciones que de verdad se valore el contexto de cada maestro y esa experiencia y esos proyectos que cada uno desarrolla, ese intercambio con el compañero ahí en el aula. Y bueno, en las instituciones o en los colegios, en las escuelas. Bueno, pero pues aquí hay todavía una serie de preguntas que creo que el tiempo pues se nos acabó, pero yo quisiera, mientras Paulita nos dice cómo va a ser, quién va a ser el ganador, le dejo esa difícil tarea, peor que la que tiene allá con todos esos símbolos matemáticos a sus espaldas, cuáles son los ganadores de los libros. Pero mientras tanto, maestro, ya el tiempo se nos acabó, pero quisiera que usted nos dejara unos 2, 3 consejos, recomendaciones, reflexiones para esos maestros que a esta hora están ahí pendientes de esta información y están conectados en nuestras redes sociales a través del Solidario de Cotradecu. Honestamente no entendí bien qué tengo que decirte, Miguel. ¿Con la qué? Perdón, Bruno.
Con la- reflexiones para el maestro, ¿sí? Bueno. Recomendaciones. Sí. Creo que ya la hice 1000 veces y entonces me toca repetirme y me van a No. perdonar. Recomendaciones. Sí. Recordar que están que están trabajando con seres humanos. Y entonces esto es el primer paso. No pensar que su objetivo total es la matemática. Su objetivo total es que sus alumnos aprenden cuanto puedan de matemática. Y entonces el primer paso es un paso de humanos, no es de disciplina. La matemática puede ser muy, pero muy interesante. Y hay alumnos que no lo creen, se volvieron desde adversarios de la matemática a amantes de la matemática porque les propusieron cosas que los entusiasmaron. Y no simplemente repetición. Otra cosita que agrego al final, que estoy seguro que no todos lo apreciarán, en matemática no existen reglas. Las reglas hacen parte de las religiones. Por ejemplo, nunca encontré un niño, cuando digo niño, como siempre, de preprimaria hasta universidad. Para hacer la división de dos fracciones, se hace el producto de la primera por el inverso de la segunda. Todos lo saben hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace así? No, funciona, sí, pero esa es regla, o sea... O los productos, los extremos por los medios. Sí, eso también. Y cosas así. Yo tengo una escritura formal con números periódicos. Y la puedo transformar en una fracción que tiene una cantidad de 9, de 0, el denominador. Bueno, ¿por qué? Yo sé que los profesores presentes no entran en la categoría que estoy para nombrar. Pero nunca encontré a un profesor que sabe el por qué. Enseñar algo del cual tú no conoces el por qué no es enseñar. Es hacer religión. En matemática todo se explica y tiene una razón. Si tú no la sabes, apréndela. Eres adulto, eres culto, eres una persona culta, eres un profesor, tiene que ser culto. Entonces puedes aprenderla. En el momento en el cual la aprendes, en cuanto ser humano, la sabes enseñar también. Primer, tu alumno eres tú mismo. Bueno, creo que esa frase es muy importante. Hay que saber el porqué de lo que se enseña. De lo contrario, no será efectivo. Bueno, Paulita, creo que nos tiene alguna información frente al libro o a los libros antes de ¿Quién despedir ganaron? los maestros. Bueno, ganó? Miguelito y aquí a nuestro invitado, bueno, nos extendimos un poquito, pero vale la pena, vale la pena. Esto está muy interesante y como a mí se me dificulta un poquito la resolución de problemas, bueno, digámoslo como esta dinámica la vamos a hacer aquí en articulación con nuestro invitado, con nuestros seguidores, nosotros con Miguelito y por supuesto aquí el equipo de comunicaciones. Entonces vamos a hacer una cosa aquí rápidamente para que el libro se lo lleven esas personas que estuvieron muy pendientes de nuestro programa, de nuestro invitado y por supuesto del tema. Entonces yo le voy a pedir el favor al maestro Bruno que formule dos preguntas y aquí el equipo de comunicaciones que nos ayudan muy amablemente internamente van a estar muy pendientes del chat de quiénes son esas dos personas, las dos primeras personas que nos contesten las preguntas que nos va a hacer aquí el maestro Bruno, pues serán los ganadores de este excelente libro. Mientras esta dinámica pasa, yo rápidamente me voy a ir con las noticias de la semana. Entonces, voy a dejar que nuestro maestro Bruno, nuestro invitado, haga esas dos preguntas. Adelante, maestro. Oh, pobrecito yo. No tenía idea de esto.
Tarea Bueno, difícil. bueno, y entonces, primera pregunta. Dar una demostración sencilla del último teorema de Fermat. Te doy 3 minutos. Miguel se está riendo como un loco porque sabe cuál es la respuesta. Bueno, estoy bromeando. Bueno, eso se lo voy a dar otra vez y le digo un mes. No hay problema. Y entonces, ¿es más grande el resultado de una adición o de una sustracción? Bueno, ahí están las preguntas. Mientras aquí nuestros seguidores van Espera, contestando y ya volvemos nuevamente con el maestro Bruno para que nos diga efectivamente si son las respuestas o no. Yo rápidamente me voy a ir en un minutico con lo que fue noticia de la semana. bueno, Paulita, gracias por estas breves. Creo que pues vamos a dar el ganador, ¿no? Pero creo que quien formula la pregunta es quien la califica para ver cuál es la respuesta. Yo escuché una pregunta, ¿no? Porque la atención también hace parte de la matemática. Maestro Bruno, usted formuló una sola pregunta, repitámosla y miramos las respuestas. Está sin micrófono, maestro Bruno. Ya le digo las respuestas. Ok. Sí, repitamos la pregunta y yo le doy las respuestas que han dado y los primeros que acierten pues serán los ganadores, los dos primeros. Bueno, las respuestas, maestro. ¿Sí me está escuchando, maestro Bruno? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, listo. Aquí empezamos aquí como a las 11:14. Algunos quedaron corchados de una vez con la pregunta, otros no escucharon bien. Pero bueno, esa es la dinámica también. Aura Catalina Quintero dice la respuesta. Es N. Bueno, diría que hace referencia a los números naturales, ¿no? Edwin Moreno dice, el de adición. Marta Salinas dice, sustracción. Jenny Pacheco dice, es más grande el resultado de una adición. Blanca Pris dice, suma o resta, el resultado depende de los valores. Sandra Maritza dice, resta. Linda Betulia, la respuesta se encuentra en la prueba que sería la suma. Marlene Arias, la primera, segunda igual. Bueno, no es como muy concreta la respuesta. Luego dice adición, luego eso dice Ariana, luego Glorita dice total, Marta Salinas la adición. Bueno, creo que entre las que acabo de leer podría estar la respuesta. ¿Qué dice maestro frente a lo que usted? Digo que si yo hago la adición 2 más 3 igual a 5, ¿Sí? Y si hago la sustracción 1000 menos 5 igual 995, la sustracción tiene un valor más. Entonces depende de lo que yo estoy sumando y sustrayendo. Correcto. Bueno. Entonces creo que hay dos Sí. que contestaron así. Bueno, entonces, los ganadores acá, entonces, no es ni adición ni es sustracción. El más grande resultado, es más grande el resultado, tampoco suma o resta el resultado, depende. Blanca Pris Gómez. Sí, claro. Alguien que dijo depende. Esa ya debaté muy bien. Ese es un resultado, entonces ganadora de un libro, Blanca Pris Gómez, suma o resta, el resultado depende de los valores. Creo que esa es una de las respuestas. Bueno, y la otra dice, la respuesta se encuentra en la prueba que sería la suma. No. Bueno, no encuentro. Total, la adición es el más grande resultado. No. Depende del conjunto numérico. Esa respuesta, Edwin Moreno, depende del conjunto numérico. ¿Cómo la valora? No sé, en N. Sí, sí puede ser, porque si por ejemplo se hace en Z, en los números enteros, esto puede depender. Entonces esta también está bien. Listo, entonces fueron las dos primeras, entonces felicitaciones Edwin y felicitaciones Blanca Pris, son los ganadores de estos dos libros que en el día de hoy han rifado. Bueno, maestro, ya Paulita nos despide, muchísimas gracias de todas maneras y a todos los que participaron, y pues Paulita pues nos despide a nuestro invitado y nuestro programa para dentro de 8 días. Paulita. Bueno, a nuestros ganadores, muchísimas gracias por estar ahí pendientes y a los que no ganaron también. Es una ganancia el programa que tuvimos el día de hoy, el conocimiento que nos impartió el maestro Bruno, eso ya es una ganancia y es excelente. Maestro Bruno, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Al Solidario. Como ya lo decía nuestro compañero Miguel Camacho al principio,
comprometido porque aquí requerimos de más programas. Nuestros seguidores también desean volverlo a tener en nuestro programa, requieren de más tiempo. Aquí súper excelente los comentarios que han tenido y la acogida que por supuesto tuvo hoy nuestro invitado. Entonces, maestro Bruno, las puertas del solidario de nuestra cooperativa 100% abiertas para cuando quiera nuevamente volver a acompañarnos. Paulita, antes de que se despida el maestro Bruno, creo que es importante lo siguiente. Preguntan mucho dónde pueden conseguir el libro, si hay algún contacto también de que se puedan comunicar con el maestro Bruno. Creo que es interesante también porque este tema despertó mucho interés. Y entonces el libro, como ya dije, es publicado por la editorial Magisterio, que es mi editorial en idioma español y que casualmente está en Bogotá. Entonces muy sencillo, buscar editorial Magisterio Bogotá con cualquier medio y se encuentra. En cuanto a mí, no sé, ahora miramos, me pongo en contacto con Paula y con Miguel para ver cómo puedo estar disponible para lo que me están pidiendo. Entendible, entendible. Bueno, Paulita, muchas gracias, maestro Bruno. Paulita. Así es, maestro Bruno, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, ya lo decía el maestro Bruno, pero nosotros también vamos a tener el libro aquí en nuestra cooperativa para nuestros 2 ganadores, entonces para que estén muy pendientes y también para dejar el contacto del maestro Bruno. A todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, los esperamos en una próxima emisión, el próximo sábado con más información en el solidario y como siempre, yo les recuerdo, hay que seguirnos cuidando. Muchísimas gracias.